Son 54 años de telenovelas en Brasil. La televisión llegó en 1950 en Brasil y un año después ya se hacía telenovelas en Brasil, que era el teatro en vivo, en realidad no era grabado obviamente como hoy en día. Pero hay datos muy contundentes que muestran que aunque la población brasileña vaya diversificando su gusto. Por ejemplo, el brasileño ahora va más al cine que antes, tiene internet en 43% de los hogares. Aún así, la televisión está en 97% de los hogares y el saneamiento, por ejemplo, está en 63,5%. ¿No? O sea, los críticos de la cultura brasileña dicen, bueno, es un país que tiene televisión y no tiene saneamiento, pero también es una realidad que muestra la preferencia del brasileño por sus propias historias, ¿no? Por sus folletines, por sus dramas, y tiene también un contenido educacional que viene siendo rescatado, que viene siendo reivindicado por otros sectores de la sociedad. Porque hay una cosa, por ejemplo, cuando yo era chica, en los años 70, ¿no? Que vimos Gabriela, que es bien de 75, cuando yo nací, la novela era como un gran producto masivo, pero con el paso de los años 80, años 90, empezó a ser como una cosa, la gente empezó a tener vergüenza de decir que veía novela, porque era como demasiado masivo. Después de Roque Santeiro, por ejemplo, que fue otra novela de 85 que tuvo 100% de los televisores prendidos, era demasiado popular. Y ahora, hace ya unos años, y con Avenida Brasil eso quedó evidente, ahora está bien de nuevo, ¿no? Es como que el brasileño siente que, bueno, es un producto nuestro, se vendió Avenida Brasil para 130 países, entonces es un producto del que el brasileño se siente orgulloso una vez más. Que además son megas producciones y que también ha cambiado la narrativa, porque también antes quizás sí se buscaba algo más masivo, más popular, pero ahora como que abarca también a todo tipo de gustos. Sí, hay lenguajes que van cambiando mucho, ¿no? Uno tiene que pensar que las telenovelas duran 8 meses en Brasil, entonces te acompañan casi todo el año, o sea, llueva o haga sol, en medio del mundial, pase lo que pase en la vida nacional, está la novela. También es un gran hilo en un país tan diverso como Brasil, es un gran hilo, digamos, no es muy buena esa palabra para Brasil, pero un gran hilo homogeneizante, ¿no? Para bien y para mal, como veíamos en el informe, porque el país realmente para mirar la narrativa cuando funciona. Entonces, es ese momento en que también se discuten cosas, ¿no? Veíamos el primer beso gay de la televisión brasileña no hace tanto tiempo, ahora fue esa novela que acá pasa como Rastro de Mentiras. Son temas que se van instalando en la sociedad gracias a las novelas. Entonces, también tiene un papel didáctico que hay que reconocerlas, más allá de que se estereotipiza o no, que también es verdad, ¿no? Es como que parece a veces que Brasil es solo Río y São Paulo, la gente del Nordeste se vive quejando que no hay novelas en el Nordeste porque no está, pero también instala debates que están buenos que la sociedad los encare. ¿Quién determina quién entonces? ¿Las telenovelas a la sociedad en esa discusión o la telenovela toma de la sociedad lo que está ocurriendo? Hay esa visión, o sea, que la novela refleja lo que la sociedad vive, pero que también la alimenta. Por ejemplo, hay estudios hay un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de 2008, que muestra que en municipios donde llega la señal de Globo, por ejemplo, que es la principal emisora, la tasa de natalidad cayó abruptamente en 30 años. O sea, los investigadores miraron desde 1965 hasta 1999 los hogares, varios hogares, 1.500 hogares, y observaron que donde las mujeres miraban más novela, tenían menos hijos. Es muy interesante eso. Y también hicieron una comparación que en las narrativas de las novelas de Globo, 60% de las personajes femeninas no tienen hijos, que llama la atención en un país católico como Brasil, pero hay como una especie de subtexto, de subnarrativa, algo como subliminal, de que tener pocos hijos es lo ideal para ese padrón de vida capaz estereotipizado de Río São Paulo, pero que también va entrando en la cabeza de muchas mujeres. Entonces, es una doble vía, ¿no? Hay muchos lunfardos de la sociedad que entran en la telenovela y que el televidente se siente como identificado y que devuelve con la audiencia, también con el rating, ¿no? Es un juego entre vida real y ficción en donde los dos salen alimentados. ¿Y qué pasó con Avenida Brasil, el éxito? ¿Cómo se explica? ¿Se vio reflejada esa clase C que hablábamos el martes pasado? Sí, viste que Avenida Brasil tenía una narrativa que después uno mira, claro, con el diario de lunes, claro, como se dice acá, ¿no? Pero es muy interesante porque si miramos la trama, la narrativa, era una niña, Nina,
que es criada en un basurero, va a Argentina y vuelve para tomar lo que era de ella, ¿no? Estuvimos hablando más o menos en estos términos la semana pasada. Tiene mucho que ver con esa cosa de tipo, bueno, yo no tuve la oportunidad que debería tener, voy a rescatar lo que es mío, ¿no? Y había varios núcleos en la novela también, gente que era muy pobre, por ejemplo, el jugador de fútbol, que es el par romántico de Carmina, es su marido en una buena parte de la novela, que también es un hombre que viene de la periferia y que asciende como un gran astro del fútbol. Esas historias que el brasileño promedio, se ve reflejado, se identifica. Entonces había ese factor, pero un factor preponderante en el éxito de Avenida Brasil fue primero el lenguaje rápido, que el brasileño estaba medio cansado de las novelas muy románticas, muy la costa de Río, esa cosa muy idílica, pero que es una receta ya bastante trillada, digamos. Esa novela era muy dinámica y también el thriller, ¿no? Fue una novela después de Vale Todo, en que había un crimen a ser solucionado y todos quedaron prendidos de esto.